Bueno, ese paso es un paso sencillo y difícil a la vez, es decir, depende de cada uno. Es decir, tú realmente si crees en algo tienes que luchar por algo. Esa lucha no es de un día para otro, esa lucha es un tiempo no definido que tienes que trabajarlo. Evidentemente, yo me imagino que una persona que da conciertos de piano por todo el mundo no surge de un día para otro, sino surge de un, digamos, un lugar que puedes llamarse, entre comillas, laboratorio, donde tienes que ensayar, 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 ensayar y ensayar. Ese tipo de ensayos yo creo que se puede trasladar a cualquier cosa de la vida. Es decir, uno debe de creer en lo que hace, fundamentalmente. Y lo debe de creer bajo un criterio muy honesto. Es decir, no puedes decir voy a ser astronauta de un día para otro, sino que debes de sentirlo durante tiempo y debes de pensarlo continuamente. Y a través de eso, incluso aún así, a lo mejor no llegas ningún día. Pero lo importante es que todo eso, todo ese estímulo, sea esa fuente, sea ese motor, esa correa de transmisión, realmente para llegar al lugar donde tú quieres llegar. Y eso es mucho más interesante que decir yo sirvo para esto o no sirvo para esto. O realmente tienes que creer y tienes que trabajar y llegar y dedicar mucho tiempo a todo eso, si no es inviable. Sí, bueno, digamos que somos un poco cocineros, ¿no? Es decir, cada uno tiene que buscar su propio lenguaje, que es lo más difícil, pero una vez que lo encuentras, surgen cosas y te defines a ti mismo, generas nuevas cosas, generas un lenguaje y generas nuevas situaciones. Es decir, la fotografía es un elemento que se transforma en cada día, cada momento y en cada lugar. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros somos diferentes, aunque nos una entre sí muchísimas cosas. Lo importante es que cada uno de nosotros tenemos un sentimiento, tenemos una forma de ver y una forma de mirar. Yo te podría decir que con un teléfono móvil puedo hacer casi el mismo trabajo que con una cámara fotográfica de última generación. ¿Por qué? Porque tengo una mirada y porque tengo un lenguaje. Entonces, para mí lo importante es la mirada, más que el instrumento. El instrumento es una herramienta y actualmente la tecnología está tan avanzada que el teléfono móvil incluso puede formar parte de una mirada. No exactamente que define una mirada, es decir, yo tengo una Hasselblad H3 que digamos que podía ser un Ferrari dentro de lo que es la fotografía. ¿Por qué tengo esa Hasselblad H3? Pues porque mis propios clientes agradecen que yo tenga una herramienta determinada, pero en el fondo las cosas se pueden hacer de una manera más sencilla. No a lo mejor exactamente con el teléfono, pero sí el teléfono puede ser y puede definir la forma de mirar de una persona. Con esto quiero decir que no hace falta tener un Ferrari en la vida para funcionar con él, sino que la mirada y la personalidad de cada uno de nosotros es muy importante. Lo importante es saberlo trabajar. Bueno, bien, ¿le funcionaba bien a Cartier-Bresson? Sí, bien. Pero eso es simplemente una fórmula. Es una fórmula que le funcionaba bien a él. Lo importante es que cada uno de nosotros busquemos nuestra propia fórmula. Está bien tener como punto de referencia lo que nos dicen ciertos maestros o ciertas personas interesantes dentro del sector en el cual nos movemos. Eso está muy bien. Pero no nos olvidemos que lo que nosotros pensamos o podamos definir como tal
o podamos destilar, algún día puede ser punto de referencia. Entonces yo creo que está muy bien pensar en lo establecido para generar lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros, que en el fondo es construir el propio futuro del propio presente sobre el propio pasado. A lo mejor son circunstancias casuales que forman parte de una época de mi vida, ¿no? Creo que mi vida a través de la tecnología ha cambiado mucho, sobre todo porque me ha costado descubrir la nueva tecnología. Pero una vez que la he descubierto, creo que la herramienta me ha favorecido muchísimo. Es decir, cuando hay gente que cuando doy charlas me pregunta, ¿pero tú eres un fotógrafo analógico? No, yo estoy cimentado sobre un fotógrafo analógico, pero la nueva tecnología es algo fundamental en mi vida para generar nuevas perspectivas. Te lo dice una persona que la fotografía en mi vida fue algo circunstancial, porque realmente lo que ha influenciado mucho mi personalidad es la pintura. O sea, si tú haces un repaso a la historia y tenemos como el hombre moderno, partimos del Paleolítico Superior, el Paleolítico Superior ya generaba en las cavernas su propio documento, con pinceles que le añadía grasa, una serie de aditivos, etc. En su época, el Paleolítico Superior, cuando pintaba, generaba un documento. Como hoy día, el fotógrafo aprieta un botón. Es lo mismo, solo que la herramienta ha cambiado. Entonces, si partimos de la base que el documento viene de que el hombre es el hombre moderno, hace 40.000 años, con el Paleolítico Superior, el hombre siempre ha generado documentos. Me da igual la herramienta. Unas veces con un pincel, otras veces con un palito y una grasa, después con una cámara fotográfica y después no sabemos con qué. Lo importante es el resultado final y la herramienta que tienes para hacer ese documento. Yo ni siquiera creo que el arte, no arte, el fotoperiodismo se tenga que diferenciar. Todo es un lenguaje que a veces entra dentro de un circuito llamado arte, otras veces entra en un circuito llamado documento. Unos son documentalistas, otros son artistas, pero en el fondo todos trabajan de alguna manera un lenguaje y en el fondo es un elemento común, el lenguaje del momento que te toca vivir y con la herramienta que te toca trabajar. Sí, claro, es decir, algo que uno aprende en la vida y reflexiona en la vida es, pues, no sé, tú puedes ver un documental de las dos, donde puede haber en las llanuras del Serengeti, pues no sé, 50.000 ñu, ¿no? En el momento que dentro de 50.000 ñu entra un animal extraño, hay una cierta tensión. Pero cuando pasan 4 horas, esta tensión se relaja. El hecho del arma y llevarlo al ojo es algo parecido. En el momento en que tú sabes convivir con el entorno que has elegido para fotografiar, los elementos se relajan y te conviertes en parte del paisaje o en un ser invisible. Las dos cuestiones son válidas. Es decir, yo siempre he tendido a formar parte del paisaje y eso forma parte de mi trabajo. Bueno, digamos que esa es la experiencia de Robert Capa. Robert Capa realmente era un gran personaje. Sabía vender humo en todos lados, o sea... no lo sé, creo que algún futbolista también ha dicho que lo de correr es de cobarde, ¿no? Si a él le funcionaba, perfecto. Yo creo que
La fotografía tiene que ver mucho más que si te acercas o no te acercas. Es lo que tú sepas transmitir y cómo lo transmitas. Y un poco volviendo al tema, no sé, por ejemplo, futbolistas de mi generación, como Carles Resach, decían eso, de que si no, que si corres es de cobarde, y creo que algún otro más lo ha dicho en alguna ocasión. Es su fórmula de trabajo, lo cual no quiere decir nada más que define a la persona en el momento y en el lugar. Yo creo que lo importante es que lo que tú hagas, alguien lo reciba, y si lo recibe y además le emociona, yo creo que el mensaje y la historia está cerrada. O sea, no es interesante que tú creas tal lenguaje o tal otro, sino que ese lenguaje sepa llegar a la gente de donde vives o la gente que lo reciba. Si el lenguaje que tú creas, la gente no lo recibe, algo sucede. Creo que el que genera el lenguaje no sabe transmitir.